¿Qué tal, Jorge? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Gracias. Importante mirar el sector minero. Importante porque es un sector complejo, ¿no es cierto?, en el que efectivamente no demanda una mano de obra masiva, pero sí demanda mano de obra. ¿Cuál es la realidad que han encontrado, la más importante en el estudio? Quisiera destacar tres cositas rápidamente. La primera es que es el sector con mejor productividad laboral, ¿no? En promedio, un trabajador minero de la minería formal casi produce igual que un trabajador chileno, ¿no? Recuerden que la productividad laboral, lamentablemente, de un chileno es el doble que la de un peruano, ¿no? Por productividad laboral entendemos lo que uno trabaja y cuándo redunda eso en la ganancia, ¿no es cierto? Del país, del PBI, ¿no? Entonces, como que en Chile hay menos trabajadores y más PBI, más producción. Además, hay que decirlo, no es un tema de horas de trabajo, es un tema de calidad de trabajo. De calidad, ¿no?, de trabajo. De entorno y de insumos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, pero la productividad laboral es uno de los índices más ácidos para ver cómo le va a un país, ¿no? Exacto, los países con mejor bienestar son aquellos donde la productividad laboral es mayor. Lo segundo es la retribución. Son los trabajadores de la minería formal los mejores pagados en el país hoy día, ¿no? Es conjuntamente con la manufactura los dos motores del país, y en exportación es el que mejor produce, ¿no? Es el que mejor dividendos deja al país, ¿no? Y estamos hablando de básicamente extracción o tenemos, por ejemplo, alguna comparación con aquellos minerales que salen por lo menos con algún tipo de producto agregado. Centralmente es producción, ¿no? Tanto en la minería de tajo abierto, ¿no?, que se llama la gran minería, como la minería de socavón, que es de túneles, ¿no?, la que se llama mediana minería. Ambos centralmente son de exportación de materia prima, ¿no? Y además, tú no me vas a permitir mentir, Jorge, tenemos una legislación laboral que protege al trabajador minero, con razón, además, porque es un trabajo complicado, ¿no? Es correcto. Es uno de los trabajos más retantes, porque usualmente es fuera de las zonas urbanas, ¿no? Cuando es en socavón, además, es más complicado, ¿no? Recuerden que se jubila desde los 45 así años. Es, Normalmente la jubilación es de los 65. En este caso, uno se puede jubilar, la mayoría no se jubila, la verdad, tan pronto, porque se acostumbra a un régimen de 14/7, que es el promedio en el sector minero, 14 días en la mina y 7 días en casa, pero además por las utilidades laborales, ¿no? En promedio, un trabajador minero puede recibir de 4 a 6 utilidades laborales. Y además, en términos de condiciones de trabajo, ninguna minera formal se corre el riesgo de poner a su gente como los vemos en minería informal, ¿no? Sin la claro, inventaria apropiada y además con toda la protección que se requiere, ¿no? Es una actividad de riesgo, ¿no?, como construcción civil, por ejemplo, pero a su vez es uno de los sectores más regulados en seguridad y salud, ¿no? A mí me da risa y rabia y pena y todo cuando vamos por la carretera y vemos que va una carga minera, ¿no? Y va el chofer, la carga, el camión de adelante, el camión de atrás, el otro, y dice carga peligrosa, y después te pasa un camión a 1000 por hora llevando cosas también peligrosas, sí, sin que haya ninguna protección, ¿no? Es correcto, ¿no? Es la convivencia lamentable en el país entre lo formal y lo informal, ¿no? Ahora, tiene sus bemoles la minería. Primero, no es extensiva en mano de obra por el tipo de industria. Y lo segundo que he visto en el informe, que me parece complicado y terrible, es que más del 60% de los entrevistados, que son gerentes que manejan, por supuesto, cantidad de recursos humanos, señalan tener dificultades para encontrar gente calificada y que incluso tienen que traer trabajadores de otras zonas. Esa divergencia entre nuestra producción de profesionales y nuestras necesidades laborales, ¿por qué? Es interesante, ¿no? Este es un estudio interdisciplinario, efectivamente, del estudio, y que, claro, en el sector minero hay tres tipos de trabajadores, ¿no? Los administrativos, que algunos laboran en la ciudad y otros en la unidad minera, los jefes, los gerentes, y los técnicos operarios. Este último grupo es donde más brecha existe, ¿no? Se tiene que trabajar efectivamente buscando trabajadores de otras zonas, de otros lugares alejados, y además el periodo de inducción y calificación es muy fuerte, porque no existe. Hay una oportunidad grande aquí, por ejemplo, no hay un Senati minero, ¿no? Y ni siquiera hay
porque el SENATI podría además contribuir con los profesionales que ya tiene a algunos sectores de la minería. Es correcto. Pero no está en las zonas donde hay, deberían estar en las zonas donde hay inversión minera, ¿no? Y no necesariamente son calificados inmediatamente para operar como perforista minero, por ejemplo, ¿no? Porque al final el mercado primero natural del SENATI es la industria, ¿no? La industria. Entonces, en minería no existe eso y normalmente hay mucha escuela, mucha inducción. Inclusive hay mineras que traen desde afuera trabajadores al inicio para enseñar a los peruanos, ¿no? Increíble. ¿Y por qué? Porque además esto tendría que estar promovido, a mí me parece que sería un buen negocio, pero en fin, pues tendría que estar promovido desde el Estado, porque es al Estado al que le toca no seguir ofreciendo carreras de derecho, ¿no es cierto?, sino ofrecer carreras que su mercado laboral necesita. Exacto, ¿no? En vez de estar creando universidades con títulos, etcétera. Con carreras de las que hay sobrepoblación de extremadamente, títulos, ¿no? Las carreras técnicas, ¿no? Todo lo que es no solo minería, toda la actividad de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente hay una brecha y si hoy día soy un joven o soy un papá que no sé a qué aconsejar al hijo, la verdad, en vez de matricularse en una universidad, es mejor ir a una universidad o a un instituto y escoger una carrera técnica. Ahora, durante los primeros 5 o 6 años, desde que egresa, un técnico gana en promedio entre el 20 y 50% más que un universitario. ¿No? Y ahora, pero sí siento, Jorge, a ver si es mi impresión, porque esto es netamente intuitivo. Cuando yo estuve en la universidad, que había mucho menos universidades, disculpen la vejez, eran poquísimas las universidades. Había que postular y primera, segunda, tercera opción. Exacto, ¿no? 20-1, ¿no? Íbamos a ver el examen de ingreso todos aterrados. Además, a eso sumémosle que las universidades nacionales tenían problemas por la época del Sendero. Era el negocio de las academias preuniversitarias. Así es. Cuando se liberaliza la educación aparecen muchas universidades, ya hemos visto muchas de pésima calidad. Y en la época en que yo estudiaba, los estudios técnicos sí estaban valorados. Y de pronto sea como vuelvo todo como necesidad de que tengas un título universitario, y se ha desprestigiado la labor de las carreras técnicas que son fundamentales para la sostenibilidad laboral de un país, ¿no? Es un concepto, digamos, peyorativo en el país, ¿no? No ser universitario, no tener un título, entre comillas. Eso es, Incluso hay carreras para las que entrar al Estado te exige un título universitario cuando tener un título técnico sería igual de eficiente, correcto, ¿no? Falta de parte del Estado, ¿no? De las empresas mismas a veces, ¿no? Prestigiar más una carrera que en la práctica es necesaria, paga bien y tiene línea de carrera, porque muchos técnicos luego inclusive pueden homologar a ser universitarios si desean profundizar, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha, hay una oportunidad para las empresas para que inviertan, para que el Estado que politice adecuadamente este tema, y también para las familias y los papás y los niños, ¿no? O los adolescentes que quieren estudiar, ¿no? ¿Y cuál es la comparación? ¿Se puede mirar ¿han mirado el aspecto informal? ¿Se puede hacer una comparación hasta dónde? Porque el problema con la informalidad es que como tal no se puede estudiar, pues porque no tiene la data, porque es un laberinto, y además ya sabemos que la minería informal en nuestro país es particularmente caótica y además muy cerrada, ¿no? En determinadas zonas es difícil saber qué pasa, ¿no? Es correcto, todos los sectores están empapados con la informalidad y la minería no se escapa a este problema, ¿no? Se estima que hay una relación de 4-1 de informalidad, ¿no? Entre un puesto formal e informal en el sector minero, pero en el mercado nacional, ¿no? Es de 8-2, ¿no? O sea, la informalidad minera es casi la mitad de la informalidad nacional, pero a su vez suele pagar más porque es así nomás, ¿no? Cultura de no hay descuento, así como también no hay seguridad. Miren la desgracia que ha pasado hace poco con un huaico, ¿no? De minería informal. Entonces es una actividad que puede pagar un poquito más quizás en el bolsillo, pero las condiciones de seguridad y precariedad son no, y además ese más es relativo a la medida en que no te jubilas, no tienes una pensión, no tienes un seguro. O sea, a la hora que tienes que gastar en todo eso resultó siendo mucho menos, ¿no? Es más en el bolsillo al mes, ¿no? Correcto, a largo plazo normalmente a los 50 años ya es muy complicado en minería informal seguir siendo... Ahora, no hay mercado para captar toda esa bolsa, todo ese trabajo, esa mano de obra. Yo recuerdo que
Pulgar Vidal sí fue, me parece, cuando intentaron y pusieron estándares para formalizar la minería, había mucha gente que decía, no se puede cumplir con esos requisitos. Y Manuel decía una cosa que era válida. Bueno, es que no todos deben cumplir con esos requisitos, porque no se trata de hacer un hueco en todo lado donde quieres hacer explotación minera, ¿no? Correcto. Mucho importa, creo, cultura, ¿no? O sea, cuán importante para nosotros es tener seguro. La mayoría de peruanos no es importante. Cuando después de la desgracia del COVID debería ser lo primero, ¿no? Aquí lo que falta es una campaña de todos, ¿no? Estado, sociedad, medios de comunicación, nosotros, etcétera, para ver la importancia que tiene tener un seguro, ¿no? ¿Tú ya te subes a un auto sin cinturón de seguridad? No, y sin SOA tampoco, No. ¿no? Y sin SOA tampoco, ¿no? Pero hace 20 años cuando empezamos... Sin nada, sin frenos también. Hasta colgados en el micrófono. Ay, pero por supuesto, ¿no? La cantidad de veces que hemos llegado a la universidad volando como cometa, ¿no? Hoy día eso es impensable. Impensable, sí. Eso es cultura, ¿no? Es cultura, pero es verdad que también hay gente que va al sector informal porque no encuentra espacio en el sector formal, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto trabajo derivado puede generar la minería formal? Porque claro, ir al socavón no requiere tanta gente, pero hay toda una logística alrededor de las minas y es clarísimo. Si uno ve, por ejemplo, un mapa de cómo era una zona minera antes y después de la mina, ve que no había nada y que después hay una ciudad al lado, ¿no? Es más o menos la relación de 8-1. Por cada puesto minero se generan 8 puestos adicionales directos o indirectos. En minería formal hay casi 120.000 trabajadores, estás hablando casi de 1 millón de trabajadores, ¿no? Recuerda que de puestos de trabajo que se generan, ¿no? La minería junto con la manufactura son los 2 motores del PBI y es el que más dividendo deja al país, ¿no? Ahora más bien, y hay 11 regiones del país, casi la mitad, que viven de la minería centralmente. Y el sur es centralmente minero, ¿no? Hoy está complicado, ¿no? Hay 2, 3 minas paradas, otra que... Pero es verdad que su relación con la agricultura es compleja en la medida en que dependen del agua, ¿no es cierto? Eso es un punto de partida. Y es verdad que la agricultura sí es extensiva en mano de obra, ¿no es cierto? Uno puede no tener dónde trabajar en una mina, pero si tiene tierra, tiene algo que cultivar. ¿Esa relación puede mejorar? Es encontrar un difícil equilibrio, pero lo hay. A veces es un tema de desinformación. Por ejemplo, el proyecto Tía María. De ausencia del Estado también, ¿no? Es cierto. Los agricultores se quejaban del agua, pero todo el agua provenía del mar, ¿no? De la que iba a usar Tía María, ¿no? Entonces a veces hay desconocimiento, ¿no? A veces también hay algunas minas ilegales o legales que contaminan ¿no? Y a veces hay que decir, los ríos contaminados porque al bajar de un yacimiento minero, aunque no lo explotes, viene cargado de minerales, correcto, ¿no? Como la mina está allí, ¿no? Entonces, quizás lo que falta un poco, es profundizar más las relaciones que hay entre la gran empresa peruana, no solo minera, con la sociedad. Y ordenamiento territorial, ¿no? Que es un caos todavía, ¿no? Entre las regiones y el gobierno central. Y no saber si la tierra donde estás la pueden concesionar mañana. O sea, hay una serie como de inseguridad fuerte. Y la tercerización fue un drama en determinado momento en la minería, porque se consideraba que muchas actividades no eran propias del sector y requerían ser tercerizadas. Recuerdo que el gran discurso de Alan García fue, vamos a volarnos las services, cosa que no ocurrió necesariamente, pero sí creo que se recortó un poco un abuso, ¿no? ¿Cuál es la relación de trabajador tercerizado y trabajador de planta en la minería? Es relación de 1 a 1. Por cada trabajador minero hay un trabajador de tercero, ¿no? Ahora, hay 2 tipos de terceros como casi todo en la vida, o casi todas las cosas. Un tercero bueno y un tercero malo. El tercero bueno es aquel que es especializado, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de explosivos es una actividad muy especializada y delicada. De hecho, en el Perú hay 3 o 4 empresas globales que se dedican a esta actividad. Eso tiene que ser tercerizado, porque además la gestión de explosivos requiere autorizaciones, ¿no? Pero también esa es una tercerización que debería seguir subsistiendo, ¿no? Pero también hay tercerizaciones bamba, ¿no? Donde solo te dan mano de obra, ¿no? Ni a veces ni uniforme, entonces la empresa principal te da todo, ¿no? Te da comida, te da el uniforme, te entrevista, te despide, te da órdenes. Y el tercero es disculpe la expresión, un alquiler de trabajadores.
Eso debería estar, está proscrito en la ley. Ya, de ahí que es una fila de su trabajo. Ahora, también hay una responsabilidad de la empresa que contrata, porque uno debería exigirle al service, ¿no? Porque finalmente tú le pagas para que el service le pague al trabajador, que tenga a su trabajador en las mejores condiciones, Es ¿no? correcto. No hay mucha cultura en general en el Perú. Mi trabajador lo cuido, lo protejo, lo llevo a las mejores clima laboral. Sin embargo, el tercero gana el mínimo vital, hace horas extras permanentes, no está en planillas, ¿no? Está en la madrugada solo, trabajando. Entonces, hay mucha desigualdad, ¿no? Hay tres tipos de trabajadores en el Perú, si tú quieres, ¿no? El formal y privilegiado, que está en una planilla formal, que le pagan, que su CTS, su gratis, y con suerte ahora en marzo cobra utilidades. Eso es 3,5 millones de trabajadores en el Perú, de 17. Luego tienes un trabajador que está en planillas, pero gana poquito, no tiene utilidades, ¿no? El mínimo vital, 1 millón de trabajadores. Y luego tienes los 12 millones de peruanos que cobran a la mano, ¿no? Y hay que decirlo siempre, a mí me parece que hay una visión como tergiversada de la informalidad. Hay una informalidad ilegal, hay una informalidad que linda con la ilegalidad, hay una informalidad fresca, ¿no es cierto? De gente que podría ser legal y no le da la gana. Correcto. Pero la mayoría de esos trabajadores informales están ahí porque no les queda otra. Nadie les ha ofrecido un trabajo formal, nadie, ¿no? Es correcto. Hay informalidad porque el trabajador quiere, ¿no? Un ambulante que no tiene RUC, no tiene nada, un taxista que no emite un recibo, un dentista que no te da tu recibo cuando vas a... un veterinario que cuando ibas a tu mascota no te da factura ni nada, ¿no? Y si tú le pides, te mira feo y te cobra más. Yo desde que me di cuenta que me servía para reducir mis impuestos de SUNAT, les pido todo. Correcto. Todo, hasta cuando me venden vacunas. Y por eso cuando te dicen DNI, tú tienes que dar tu DNI. Así es. Y hay que privilegiar los lugares donde te dan recibo electrónico. O boleta, ¿no? Con DNI. Así es, porque, ¿no? Eso va de frente a SUNAT, te olvidas del tema. Y pagas, ¿no? Un poquito menos de impuestos, ¿no? Pero ese es un tipo, ¿no? La otra es aquella que abusa, pues, ¿no? Y además el trabajador porque el que se para en la vereda de vender caramelos pagaría por tener un puesto de trabajo, ¿no? Probablemente en tantos... Pero tiene que tener, además de la seguridad, tiene que tener la valoración positiva, ¿no? Así es. No. Difícil porque yo recuerdo cuando la ministra Chávez, por ejemplo, decía Betsy Chávez, estamos peleando por el trabajador. No, hay 12 millones de trabajadores a los que no les estás dando ninguna oportunidad. Es increíble. Se asume que el informal es como un delincuente, cuando hay personas desesperadas por conseguir cierta estabilidad, la cual se le niega porque nadie los mira, sí. Es una cosa de locos, ¿no? El gran reto del Estado, de SUNAFIL, de todo el Estado, es los que no están en la planilla. Luego entrar a los que están en la planilla, pero hoy día el 75% de las fiscalizaciones se concentran en los que ya están en planillas. Y me consta de gente que tiene negocios pequeños, que tiene que al final reducir su planilla y terminar contratando por fuera gente a la que tenía en planilla porque la condición laboral lo hace quebrar. Exacto. Lo hace quebrar y eso no puede ser. No puede ser. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Interesante que sirva, ¿no? Este estudio, que se aplique, qué importancia. Vamos a buscar otros sectores, ya estamos terminando un segundo sector y ojalá tengamos la oportunidad de compartirlo también. De todas maneras, acá estaremos porque creo que es importante desmitificar y también poner los puntos sobre las sillas de qué cosa falta. Correcto. ¿No? ¿Qué cosa falta? Correcto. Muchísimas gracias. Buen día. Jorge Toyama, abogado laboralista de la firma Binatea y Toyama, ha estado con nosotros, acá estoy, explicándonos este importantísimo estudio. Hay que ver qué cosa genera la minería y qué puede generar, que creo que esa es la parte más importante.